En los siguientes minutos me complace muchísimo en presentar a nuestro invitado. Él es el doctor José Francisco Parodi, médico geriatra. Con él vamos a conversar todo lo que hace referencia a los cuidados paliativos en el adulto mayor. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el concepto? ¿Se puede hacer cuidados paliativos en todas las especialidades de medicina? ¿Son los adultos mayores los únicos que resultan ser candidatos o tributarios a cuidados paliativos, o podemos tener necesidad de cuidados paliativos a cualquier edad y en cualquier circunstancia? No importa, creo yo, el contexto en el que se necesiten, lo importante es que se sepan dar. Y para conversar acerca de esto y ustedes vayan aprendiendo un poquito en su día a día a que existen médicos que están trabajando en esto con muy buenos resultados y los pacientes lo están sintiendo en la calidad de vida que tienen, es que vale la pena que ustedes tomen nota de que estos mensajes claves que nuestro invitado, el doctor Parodi, nos va a comentar en los siguientes minutos. ¿Cómo estás, mi querido tocayo? ¿Cómo te va? Bien, hermano, aquí estoy. Sí, me da gusto verte para conversar acerca de cuidados paliativos. Hemos hablado en 2 ocasiones de cuidados paliativos en pediatría. Vino la doctora Virginia Garaycochea, que es la impulsora en el Hospital del Niño Breña, todo lo que es cuidados paliativos. Después hemos hablado una vez más ya en adultos con un intensivista, y ahora vamos a hablar contigo desde la perspectiva del adulto mayor, pero creo que esto no es exclusivo al adulto mayor, ¿no? No, los cuidados paliativos son para todas las edades, ¿no? E inclusive, pues, abarca a los familiares, ¿no? A las comunidades. Sí. Cuando tú estudias historia de la medicina y ves el concepto hospitalario de la atención médica, originalmente, hace muchísimos años, probablemente más de 2 siglos, se decía que los hospitales eran lugares para el buen morir, ¿no? De hecho, en los barrios altos existe la Iglesia de la Buena Muerte, que está cerca a lo que fue un gran hospital, ahora es un instituto de ciencias neurológicas, y toda esa zona se conoce como el de la Buena Muerte, ¿no? Y había muchos espacios en donde los pacientes ya llegaban prácticamente para morir bien. ¿Los cuidados paliativos podrían ser entendidos como esto? Bueno, los cuidados paliativos es un avance de la medicina, ¿no? Es encontrar sus raíces, ¿no? Lo primero que es paliativos, con I, no paliativos. Sí, ¿qué cosa es paliar? Paliar es calmar. El médico surge realmente desde su historia como acompañar, ¿no? Para acompañar, y después va desarrollando una serie de capacidades, habilidades, competencias, de la mano con el desarrollo científico, que permiten, pues, curar enfermedades y no solamente acompañar hasta el desenlace, o que la persona se curaba sola, ¿no? En ese momento. Así es. Ahora, en este proceso de paliar las dolencias o de cuidar a las personas en ciertos momentos, ¿en qué casos tenemos que ya hablar de cuidados paliativos? Una pregunta interesante. O sea, ¿cuándo empiezas a ejercer? Generalmente uno piensa que los cuidados paliativos inician cuando ya estás en estadio de cercano a la muerte y no hay nada que hacer. Sin embargo, los cuidados paliativos deben trabajar desde mucho antes. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Siempre se piensa en cuidados paliativos relacionados con cáncer, por ejemplo. Así es. Sin embargo, hay cuidados paliativos en enfermedades pulmonares, en enfermedades renales, en enfermedades mentales. Hace un momento, cuando hemos estado conversando sobre las demencias, por ejemplo. Si a ti te diagnostican una demencia y apenas te diagnostican una enfermedad crónica, que es el cambio de patrón de las enfermedades, ahora las enfermedades crónicas son una epidemia, ¿no? Una gran responsable sobre el no sentirse con salud. Tú puedes, con abordaje de cuidados paliativos, decidir si quieres morir dado el momento con una sonda nasogástrica en una unidad de cuidados intensivos, si quieres que te reanimen cuando tengas una demencia terminal, que no te encuentres con nadie. Es decir, en cierta manera es un poco ejercer también tu derecho. Y coordinar con tu proveedor de salud, con tu médico, cosas claves sobre la evolución de tu enfermedad y el final de tu vida. ¿Eso quién lo decide en un contexto social como el nuestro, en un contexto jurídico como el nuestro? ¿Lo decide el paciente o lo decide la familia? Te digo esto porque, por ejemplo, en donación de órganos, a pesar de que tú pongas sí en tu DNI, la familia puede decir que no y es no. ¿No es cierto? Inclusive a la hora de dar noticias con respecto a enfermedades serias, ¿no? El paciente tiene derecho a que se lo digan a él, pero hay circunstancias en las que prefieren que se lo digan a los familiares antes que a él. O sea, esto es muy complejo. ¿Cómo bueno, es que esto? hay 2 cosas en tu pregunta. Primero, que los médicos debemos aprender a dar malas noticias.
Sí. En la universidad, bueno, nosotros tenemos y eso vamos a hablarlo después, respecto a los espacios universitarios de capacitación, hay 1000 formas, protocolos y juego de roles para enseñarle a los profesionales de la salud a dar malas noticias. Y al final la persona que tiene derecho a saber y a tomar decisiones sobre la salud es el que está directamente involucrado, si su capacidad mental se lo permite. Y la otra pues es que en el Perú todavía tú no puedes decidir cómo quieres morir. Exacto. Si bien yo no estoy de acuerdo con la eutanasia y a veces por una malentendida compasión uno quiere terminar la vida de alguien, sin embargo ahora los protocolos, las especificaciones médicas... Los consensos, ¿no? Consensos, pero no solamente eso, hay la carta de Juan Pablo II a los ancianos, hay un documento judío también que lo menciona, en cuanto ya tiene que ver la dignidad. ¿No? Y de los que creemos que si termina esta vida pasamos a otra vida, entonces ahí tú puedes consensuar con tu médico y tomar decisiones sobre determinadas cosas. O sea, tú quieres que no teniendo ninguna capacidad de recuperación, ya no funcionando tu cabeza ni tu cuerpo, no te pongan una sonda para seguirte regando como una plantita y te lleven a una unidad de cuidados intensivos con 1000 tubos y agujas, que es lo que sucede, para llegar a tu pregunta. ¿Cómo no? Entonces dice, no, yo no tengo que hacer esto porque que no se muera de hambre. Que no se muera porque ¿cómo no lo voy a atender? Sí lo vas a atender, claro. Pero tu opción no es hacer un encarnizamiento terapéutico, tu opción no es prolongar la agonía, esa no es tu tarea. El Código de Ética del Colegio Médico lo dice bien claro, ¿no? Entonces tienes que luchar por la dignidad, el bienestar, y en ese sentido la persona puede inclusive dejar un documento de voluntad anticipada, que en el Perú todavía es muy complejo de anticipar por el marco legal, por la formación de los profesionales, y entonces ahí viene el tema. O alguna vez los familiares, ¿no? A veces, caramba, yo quisiera tener a mi papá o a mi mamá, no importa, ahí. ¿No? Tú quieres tenerlo aunque sea que lo toques, por más que la otra persona esté viviendo una vida de muy poca dignidad. Exacto, ese es un tema interesante, sobre el cual va a haber que trabajar desde el punto de vista jurídico y legal, más que sobre el punto de vista médico, porque los médicos ya tenemos claro cómo debería ser esto. Yo te diría que no todos. ¿Ah, sí? Yo te diría que una de las principales dificultades del ejercicio de la teoría y práctica de los cuidados paliativos, que no es una exclusividad de los médicos especialistas en cuidados paliativos, es que muchos de los colegas no la tienen en su libro, ¿no? Ni en su práctica. Entonces ellos no lo hacen de mala fe, están convencidos de que esto es así. Entonces, ¿consideras tú que esto es porque todavía no se está formando a los médicos en el pregrado con respecto a este tema? De eso último estoy convencido. En el Perú, muy pocas facultades, yo diría, pues, algunas facultades de medicina tienen algún contenido de cuidados paliativos en su currículo universitario. Nosotros, por ejemplo, en San Martín de Porres, en el curso de geriatría, tenemos un seminario y una clase, además de la parte práctica, en el que se tocan temas de cuidados paliativos. Ahora hemos hecho un convenio con el laboratorio Grunenthal, donde vamos a tener acceso a un curso de control del dolor, y ahora que vamos a hacer, se llama Chain Pain, y ahora que vamos a hacer la reformulación de la currícula, vamos a buscar que tener en pregrado, si no un curso de cuidados paliativos específico, contenidos de cuidados paliativos en forma transversal en toda la currícula. Estamos desarrollando una maestría internacional en cuidados paliativos. Esto es dirigido a todo el equipo de salud. De profesionales que trabajan en cuidados paliativos. Y vamos a formalizar a los colegas que hacen cuidados paliativos. En este país no existe la especialidad oficialmente de cuidados paliativos. La mayoría de las personas que trabajan en cuidados paliativos se han autoformado. Se han abocado a esto. Algunos han trabajado en esto, otros han salido al extranjero a hacer una maestría, algún curso y han regresado. Pero no existe, así como existe medicina interna, pediatría, geriatría, radiología. Los criterios de formación. Yo no puedo decir en este momento formalmente soy especialista en cuidados paliativos porque no existe la residencia. Si Dios quiere, en el 2019 nosotros estaríamos... Bueno, te me has adelantado una pregunta, y la pregunta tenía que ver en si esto es una especialidad o puede ser una subespecialidad dentro de varias especialidades, porque no creo que tengas que ser únicamente anestesiólogo, que originalmente dio lugar a esto con el manejo del dolor en los pacientes con estas condiciones. Tenemos una llamada telefónica, Pepe,
Está Yolanda en línea y quiere hacerte una pregunta. Luego vamos a seguir conversando acerca de si esto lo puede hacer cualquier especialista. Virginia Araycochea es pediatra y lo hace con los niños en el hospital, en el Instituto en Breña. Tú eres geriatra y lo haces con tus pacientes. Los oncólogos también creo que son los que van a tener que valerse por lo menos de un buen servicio en cuidados paliativos, ¿no? Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida al programa. Tu consulta, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días. Buen día. Muy amable por su... Cuéntanos, Sí. Yolandita, ¿en qué te podemos ayudar? Yo lo que le pregunto al doctor, y tengo que ser breve. Por favor. Mire, doctor, yo tengo 72 años, vivo sola. ¿Ya? Y tengo 6 enfermedades crónicas. ¿Ya? Entonces yo lo que quiero hacer una pregunta al doctor, tener una opinión. Sí. Sí, ¿qué debo hacer? ¿Seguir viviendo sola? Yo esta semana he estado malísima, doctor. Ya. Malísima, ¿no? Me detectan una cosa, me detectan otra, que tengo ya ahora una hernia hiatal. La doctora gastroenteróloga me dijo que no. Yo estoy con cardiólogo, estoy con endocrinóloga, pero yo me limito a llamar a mis hijos. Yo para una emergencia hasta salgo y tomo mi taxi y me voy a la clínica sola. ¿Ya? Pero mis hijos dicen, mamá, pero de repente te pasa algo. Ya. Me pasa, pues, doctor. Ok, Yolandita, tu ¿Qué pregunta vamos a hacer? específica. Así es la vida. Vamos Sí. a hablar sobre esto, Yolanda. Mi pregunta específica es que me diga el doctor qué debo hacer. Perfecto. Dejar esta casa, irme a una casa de reposo. Ok, bueno, Yolanda querida, muy bien, gracias por llamar, un beso grande para ti. Mire, Yolanda, yo creo que su situación es la de la mayoría de las personas que pueden tener el éxito, la ventaja de haber pasado los 70 Y ser autónomo. y ser autónomo, ¿no? Poder vivir en su casa, ir, tomar y movilizarse. Así es. Aquí no se trata del número de enfermedades, se trata de cómo se sienta usted. Usted lo que tiene que hacer es aprender a convivir con estas condiciones crónicas que tiene de salud, manejar algunos síntomas que existan, temores que puedan suceder, cómo gestionar una emergencia dado el caso, y esto coordinarlo con sus profesionales de salud. Cuando uno tiene muchas enfermedades, y a lo mejor acá tengo yo, está un poco cejada mi respuesta, no es muy seguro irse a diferentes especialistas, porque Sí. las guías de diferentes especialistas que están hechas para enfermedades y no personas, suelen chocarse unas con la otra, y a veces nosotros se nos escapa una palabra y más es lo que asustamos y generamos miedo, temor o malogramos la salud de la gente. Entonces, si bien todos los profesionales tienen sus guías y sus buenas intenciones, mi recomendación es que busque usted a uno solo. Si puede ser un geriatra, puede tener acceso a un geriatra, sería genial, que la ayude a usted a mantenerse independiente y sintiéndose con salud. Respecto a sus hijos, lo que pasa es que la quieren y están preocupadas por usted. Pero respetan su autonomía también, ¿Es ¿no? verdad? Porque Entonces, la ven lo suficientemente bien. Mi recomendación es que usted busque un secretario o una secretaria para que pueda usted estar más tranquila y sus hijos más tranquilos. Sí, Así es. usted sigue siendo independiente, Claro. 75 años, podría ser usted presidente Sí, del Perú. sí, por supuesto, Así que- claro, más joven que el que tenemos ahorita. Sí, entonces Sí. esa sería mi recomendación. Viva su vida tranquila, busque que vivir con salud, júntese con gente. Mira, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que la perspectiva de los hijos de Yolanda es, mi mamá tiene 72 años y cada vez que se siente mal se toma su micro y se va, o sea, está tranquila, ¿no es cierto? Sí, pero hay que también tener pero ciertas están cosas. O sea, pendientes. mi abuela a los 80 igual se subía a la combi. Sí, mi ¿no? papá, a los abuela toma un 80, taxi, mi papá ¿no? cumple 82 en unas semanas y toma su micro y hace sus cosas, en fin. No trepa árboles porque no lo dejo, pero... Y mi suegra tiene casi 80 y maneja, entonces, y lo hacen lo suficientemente bien y tienen su autonomía. Pero conviven pues con su situación. También está nuestra tarea en poner los entornos mucho más saludables, ¿no? Y Así adecuar es. todos los entornos ¿Cómo para no? que estos ciudadanos nuevos, Ajá. con capacidades
o no tan completas puedan seguir siendo autónomos, porque eso de cierto punto no solamente es un derecho, sino es una inversión para la sociedad, ¿no? No hay discapacidad. Así es. Y no hay gente que el gobierno tendría la obligación de, por derechos humanos, de proteger socialmente y de darle salud. De garantizar por lo menos eso, ¿no? Tenemos a Rosa en línea, Pepe Pancho, vamos a atenderla. Hola Rosa, buenos días, bienvenida al programa. Doctor, ¿cómo buenos días? ¿Cómo estás, Rosita? Buenos días. Bueno, para mí que ya es la cuarta vez que hablo con usted. Me da muchísimo gusto, Rosita. A mí me da mucho gusto hablar contigo. Yo soy una persona sí. de 78 años. Ya. Y bueno, ahora lo que yo tengo es mi artrosis en la pierna derecha. Ya. Y bueno, mi colesterol que tengo que estarme cuidando con la dieta, ¿no? Ya. Además, son esas pastillas que me indicaron. Y bueno, otras veces he visto al doctor, a su invitado, que es un doctor que nos anima, porque una vez habló de que por qué hablamos de paciente y en lugar de hablar de paciente hablemos de proactividad. Así Entonces es. eso me ayudó muchísimo. Qué bueno. Doctor. Muchas gracias, doctor Recoba, por escucharme. A que ti. Dios lo bendiga a usted, a su invitado. Gracias. Muy amable. ¿Quieres preguntarle algo al doctor Parodi? Cuéntanos. ¿Quieres preguntarle algo al doctor Parodi? Bueno, mi artrosis seguirá en aumento porque tengo una artrosis en la pierna derecha. Ok. Y me vio el geriatra, que probablemente también esté en la izquierda, pero más me molesta en la derecha, porque cuando yo prácticamente me voy hasta Surco, donde vive mi hija, Ya. y entonces viajo casi 2 horas en el carro. Sí. Y cuando me voy a parar, parece que se enfría y ¡bum! Cojeo, ¿no? Así Hasta es. que después se calienta, creo, la pierna, y entonces empiezo a caminar, y los señores me ayudan a bajar del carro. Entonces eso irá en aumento porque ya me han hecho, me pusieron una ampolla una vez. Muy bien. Tienen que hacer terapias físicas, me ha dicho. Muy bien, Rosita. Gracias, doctor. A ti un beso grande. Gracias por llamar al programa. Cuídate mucho. Bueno, muchas gracias por las bendiciones. La verdad es que le agradecemos mucho. Bueno, si la artrosis va a aumentar o no va a aumentar, la verdad es que eso a mí no me preocuparía tanto, ¿no? Me preocuparía que le duela. Me preocuparía que le imposibilite de hacer sus cosas. Claro, que por esa razón procure el primer consejo ¿no? es no deje de hacer sus cosas. La artrosis mejora con el ejercicio. Como es como una bisagra antigua, si uno no la usa, viene el problema. Y ahora hay 1000 de alternativas para mejorar el dolor. Por último se puede hasta cambiar la rodilla, ¿no? Así es. Regresamos Pepe, a la pregunta anterior. Sí, regresamos a varias cosas que dijiste. Ustedes en la Facultad de Medicina de la San Martín, que es donde nos hemos formado tú y yo, a quien desde ya les mando un cariño muy, muy especial, por todo lo que hicieron, por lo menos por mí. Sí, por mí siguen haciendo. No, tú no necesitabas tanta ayuda, tanto esfuerzo como conmigo, pero ustedes han tomado la iniciativa de hacer de los cuidados paliativos algo ya bastante formalizado, consensuado, empezar a implementar dentro de la currícula, dentro del currículum de pre y posgrado, esto como especialidad. Se están ayudando de la iniciativa privada. Laboratorios Grüner nos está apoyando, piensa hacer una maestría en esto. ¿Esto es una especialidad o podría ser una subespecialidad dentro de muchas especialidades? Esa era la pregunta que te tenía. Mira, las dos. Pero lo más importante que yo quisiera decirte es que el 70% de problemas, de necesidades, de cuidados paliativos se pueden resolver en el primer nivel de atención. Ya, es decir, en el consultorio. En el consultorio, en los centros de salud, esa cosa. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los médicos, igual como deben tener algunos conceptos de pediatría, de neumología, de geriatría, tendrían que tener algunas capacidades o competencias para cuidados paliativos y saber coordinar, referir, mandar, enviar, ¿no? La situación actual en el Perú es que de las personas que se mueren, de cada 100, 60% se beneficiarían de una intervención en cuidados paliativos. Y si comparas con países como Austria, por ejemplo, tienen ellos 30 servicios de cuidados paliativos por persona, nosotros tenemos 0.4. Entonces hay mucho camino para recurrir. Entonces las universidades, con su responsabilidad social, que tienen que dar respuesta no solo a la persona que están formando, sino a la sociedad. Para eso existe la institución de la universidad. Así es. Y esto va más allá de competencias interuniversidades, ¿no? Claro. A nosotros nos encantaría que surjan otras iniciativas, sí, por supuesto. que todas las universidades comiencen a trabajar el tema, porque al final es un
es un asunto, un reto de respuesta de la medicina, de inversión, porque los últimos 30, 35, 45 días se ahorra dinero, aunque no creas, y a veces la gente vive más que si intervinieras de otra manera. Tenemos que irnos a una pausa y en el siguiente bloque tenemos que seguir conversando acerca de esto. Nos vamos a una pausa y volvemos con el doctor Parodi para seguir hablando sobre cuidados paliativos en la tercera edad. Continuando la entrevista con el doctor José Francisco Parodi, hablando sobre cuidados paliativos en el adulto mayor, tengo que hacerle esta pregunta antes de que me chanquen. Pepe Pancho, ¿en qué momento empiezas a impartir los cuidados paliativos? ¿Cómo están estratificadas todas las acciones con respecto a los cuidados paliativos a una persona que tiene una condición determinada? Desde que haces el diagnóstico les dices, bueno, ya hay que darle cuidados paliativos, o llega un momento en el que ya no hay más que hacer que dar cuidados paliativos. ¿Cómo se imparte esto? Siempre estás obligado a manejar el síntoma que a la persona le quita la molestia, o sea, que le genera más disconfort, ¿no? Entonces, tú apenas haces el diagnóstico de una enfermedad crónica que puede llegar a un estado de terminalidad, deberías ir construyendo toda una plataforma con la persona y con su familia de que, dado el caso de llegar a una situación determinada, cuáles serían las medidas para tomar. Entonces, no olvidarse siempre del síntoma que, o sea, si, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene, a ver, ¿qué te puedo decir? No sé, ¿qué te digo? Si tienes una infección crónica, SIDA, por ejemplo, tienes que tratar, por ejemplo, manejar todas las posibilidades que hay ahora para vivir muy bien con HIV, pero también tienes que manejar los síntomas y, dado el caso, cómo manejarlo. Inclusive después, si una persona fallece, hay un acompañamiento a la familia, con mucho tiempo ha estado, y hay otro momento que es en el que la persona entra a un estado de terminalidad, es decir, que sabemos que en un plazo promedio, ¿no? De 6 meses, 1 año, la persona probablemente pase una vida mejor y que no hay ninguna posibilidad curativa. Entonces, ahí son cuidados del final de la vida, los últimos días de vida. Pero aquí lo más importante y lo que se busca erradicar con este movimiento es: señora, váyase a su casa que no hay nada que hacer. Correcto. Eso no es verdad. Eso no es cierto. No. Siempre hay algo que hacer y siempre se puede prevenir. ¿Cómo no? Es decir, yo no te puedo curar esto, no lo podemos curar, pero vamos a manejar esta situación, esta opción, dónde quiere estar, con su familia, en su casa, quiere que, dado el caso lo sea, que le pongan un respirador artificial o no, y todo eso tiene estrategias, protocolos, 1000 de estudios. Claro, no es una situación fácil, pero se puede hacer una situación digna para toda la familia. Tenemos a Abigail en línea. Vamos a atenderla. Hola, Abigail, buenos días. ¿Tu consulta? ¿Aló? Buenos días, doctor. Buenos días, Abigail. Mucho y me encanta su programa. Muchísimas gracias. Es una de las pocas oportunidades que tenemos los pacientes de conversar directamente con profesionales como ustedes. Gracias. Mire, yo tengo 81 años. Y ahora tengo dificultad un poco en cuanto a la vista, porque busco un objeto, a veces lo tengo delante mío y no lo identifico. Ya. Uno. Sí, otro es de que, bueno, no solamente eso, sino ya me comienza a doler las articulaciones. Ya. Entonces yo trato naturalmente de hacer un poco de ejercicios en caja, de salir a pasear con mis amigas, etcétera, ¿no? Ya. Para siempre mantenerme en actividad. Pero lo que me preocupa es que actualmente incluso el ministro de Salud y los médicos que han nombrado de jefes del sur, del este, del oeste, etcétera, son de la Marina. ¿Qué tienen que ver ellos, que deben ser especialistas en barcos, en pernos, en armas, y no tiene nada que ver con la salud? Eso demuestra la poca preocupación que tienen por nosotros los enfermos. Muy bien. Ahí debe estar un profesional como ustedes, de carrera. Ok, muchas gracias, Abigail, por tus deseos. Esperamos que te recuperes pronto de todas tus dolencias, que afortunadamente
no son muy serias. Todavía estás en condiciones de tener autonomía e independencia. Voy a dejar la palabra al doctor Parodi, ¿sí? Un beso grande para ti. Bueno, primero es desearle suerte a los marinos, al marino que esté. La verdad es que no nos queda más que ayudarlo. Yo particularmente tengo mucho cariño a la Marina porque ahí me formé también como médico. He vivido la situación de la parte médica y gestión de Marina, pero en fin, eso es otra cosa. Lo que sí permite el muy buen comentario sobre su salud de Abigail es que si bien la medicina en este momento tiene muchas alternativas para tratar y manejar el dolor y de forma ambulatoria, todavía sigue habiendo un marco regulatorio difícil, ¿no? La prescripción de opioides o derivados de la morfina tiene una serie de problemas y temores. Temores por parte de los usuarios, pero mucho más temores por parte de los médicos, que tienen miedo de no saber cómo de prescribir. Pero por la regulación sanitaria. Así es. Por la regulación sanitaria. O sea, y porque tienes que hacer una receta imposible, más porque no encuentras en ninguna farmacia a veces las medicinas. Entonces, aquí hay cosas que tienen que ir de la mano. El avance científico, la necesidad de la población, la necesidad de los servicios y el marco regulatorio, marco legal que nos permita hacer lo que sabemos. Sí, definitivamente esa es una cosa muy, muy cierta, ¿no? Pepe Pancho, ¿qué aspectos comprenden los cuidados paliativos en general y en la tercera edad? ¿Sobre qué cosas enfatizan ustedes, los geriatras, la atención de un paciente que requiera de cuidados paliativos? Bueno, sobre todo en la última etapa de vida, nosotros lo que enfatizamos es el control de síntomas, ¿no? El manejo de algunos síntomas que angustian a la persona y angustian al familiar. Es decir, por ejemplo, doctor, ya no quiere comer. Entonces, claro, nosotros sabemos que hay una enfermedad ahí por abajo o adentro, comiéndoselo, que dándole das de comer, al contrario, le vamos a dar disconfort, no va a mejorar nada, podemos prolongar una agonía. Entonces, ahí la indicación es darle lo que pueda comer, lo que le guste, de a poquitos. Se puede llegar a hacer tratamiento por hipodermoclisis. Podemos manejar lo que es la parte de ventilación, la parte de acompañamiento psicológico, porque los cuidados paliativos no es una exclusividad del médico. Eso te iba a preguntar. Esto tiene que venir con un equipo. ¿Qué aspectos son? Aspecto psicológico, tiene que haber un soporte social, tiene que haber un muy buen equipo de enfermería, ¿no? Inclusive, algunas de las cosas que en telemedicina más se han usado son el manejo y el acompañamiento de dolor y cuidados paliativos manejado por enfermeras. Así es. Sí. Tenemos en línea a Elizabeth. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al programa. Tu pregunta, por favor. Buenos días, felicitaciones por el programa. Gracias, que Dios los bendiga porque se preocupan por todo. Gracias por eso también. Gracias. Ya, mi pregunta es, yo vivo acá en Lima, mi papá vive en provincia. Sí. Él tiene 87 años. ¿Cómo podemos, en realidad estamos preocupados porque no sabemos cómo llevar esta situación de que él hay días que dice que se va de su casa porque él no vive ahí y él tiene otra casa cuando es mentira. No sabemos si llevarlo a un asilo o de repente eso lo puede manejar el Seguro Social. ¿Y él con quién vive? Es nuestra preocupación. ¿Y él con quién vive? Ellos viven solo en el primer piso, pero en el segundo piso vive un familiar, un hermano que él lo es. ¿Un hermano de él o hermano tuyo? No, hermano de nosotros. Ya, ¿y él vive con quién en su primer piso? O sea, mi papá y mi mamá viven solos. Los dos viven juntos. Y mi hermano con su familia vive, claro. Ya. Ajá. Ok, bueno, vamos a darle la palabra al doctor Parodi para que te pueda orientar con respecto a dónde ¿De qué manera ubicar a tu papá? medicar con algo para que esté tranquilo y así no... ¿En qué parte del Perú viven? Es que algo con mi mamá, ¿no? ¿En qué parte del Perú viven, Elizabeth, tus papás? Ellos viven en Ancash, en Chimbote. En Chimbote, ya. Ok. Bueno, mi querida Elizabeth, un beso grande para ti y para la familia. Estate pendiente al comentario del doctor Parodi. Bueno, según lo que refiere, parece que su papi no está en la plenitud de sus facultades mentales, ¿no? Y que estaría probablemente teniendo algunos síntomas
que son muy frecuentes en personas que tienen demencia. Ajá. Cuando viene el atardecer, comienzan a decir, esta no es mi casa, me voy a mi casa, y me va a trabajar, a qué hora viene mi mamá, por qué no está, ¿no? Bueno, yo digo eso ahora y creo que no tengo demencia. Bueno, es una de las condiciones de mi mamá, esta no es mi casa. Mira, una de las condiciones de los pacientes que tienen con demencia es que no se dan cuenta que están dementes. Ah, ya. Gracias por el consejo, voy a hacer ver. Bueno, entonces el caso es que sí se puede manejar farmacológicamente y no farmacológicamente. O sea, lo primero que hay que hacer es no generar ninguna situación que pueda condicionar una explosión del paciente. Entonces, el contradecir y ponerse a decir, no, mira, eso puede generar que vea un momento de agresividad e irritabilidad. Entonces ahí, si bien hay una intervención farmacológica que se puede hacer, también es decir, sí, mira, ya vamos a ir en algún momento. Tenerlo con luz, mucha luz durante el día puede ayudar a veces en estas situaciones. Después usar algunos fármacos y estar atento, porque generalmente los hombres, todavía en nuestra sociedad, sobre todo si somos más jóvenes, tenemos cosas que hacer, ¿no? Entonces la dejan a la mamá sola, que también es otra adulta mayor, con todo el cuidado. Entonces habría que buscar un apoyo, tener una intervención farmacológica, una intervención no farmacológica y algún apoyo para su mami, y pensar en último caso de no tener casa, no tener familia, no estar con un alto riesgo, llegar a una residencia, que esto, bueno, no lo conozco, pero en Lima hay muy pocas con una calidad aceptable, y en Chimbote ni me imagino, ¿no? Sí, ese es el punto. Siempre es mejor en su casa si hay claro, posibilidades. Elisa preguntaba si esto puede ir por cuenta del Seguro Social o por cuenta del Estado. En realidad debería. Debería, pero espérate sentada, ¿no? La verdad es que es muy improbable la que esto pueda verdad es darse que así. el Seguro Social es una institución sociosanitaria. Así es. Y además está a cargo de tu pensión. Además. Ahora, si el Estado o el Seguro Social se haría cargo de una persona mayor, es muy probable que retenga su pensión. Sí, cómo no. Y entonces ahí hay que ver a la esposa, porque va a asumir toda la cosa, ¿no? Debería asumirlo, generalmente se tira, inclusive en la ley, todo el pato a la familia, y eso habría que mejorarlo. Sí, ¿no? Bueno, inclusive en el mejor de los casos en el que el Estado pues trate de ofertar un espacio para estas personas que tienen que ser atendidas las 24 horas, la verdad es que en un país en donde solamente el 20% de la población paga impuestos y el 80% vive de eso, es muy difícil, ¿no? Si tuviéramos pues otras situaciones donde el 80% paga impuestos, creo que podríamos tener una salud y una educación de mucho mejor calidad. No podemos pedir más si no queremos pagar impuestos. Nada es gratis. No, nada es gratis. Aquel político que nada diga es que gratis, la salud es gratis, y la está educación mintiendo. es gratis, miente. Está mintiendo, es un soberano mentiroso. Porque y cuando dicen, en Canadá la gente se atiende gratis, no, señora, en Canadá el 85% paga impuestos. Los que no pagan impuestos tienen 10 años. Es verdad que hay gente que no puede pagar por el servicio de salud. Correcto. Pero eso no es gratis. Pero eso es el 10% de la población. Es un principio de solidaridad. Así es, solidario. De la sociedad que debe existir, porque hay gente que no puede pagarlo, pero alguien lo está pagando. Si te puedes pagar una chela y un ceviche un fin de semana o celebrar un campeonato de fútbol sacando de tu bolsillo, entonces puedes pagar impuestos. Y tenemos una recaudación de impuestos perversa que solamente apunta a ese 14% y deja el 80% ahí tirando cintura, ¿no? No solamente apunta, exprime. Exprime, claro, exacto. Esa es la situación del Perú. Tenemos a Gisela en línea, luego esta catarsis, pero que es una verdad que transmite eso. Gisela, ¿cómo estás? Buenos días, perdónanos por la catarsis, pero creo que se hace muy necesario tener un espacio así. Es muy saludable. ¿Aló? ¿Cómo estás, Gisela? Buenos días. Gisela, Aló, baja el volumen de tu Escobar. televisor. Baja tu Un volumen. programa el suyo. Giselita, ¿puedes bajar el volumen de tu aparato de ¿Me televisión? oye? Sí, la escuchamos Sí, pero bien. tienes que bajar tu volumen porque si no, Ya, no nos vamos a doctor. poder escuchar. Ya. Doctor, Sí. un gran programa el suyo. Gracias, Y me Gisela. atrevo a hacer la pregunta. Por favor. Tengo una hermana de 87 años con cifosis severa y tiene dolor infinito, nada la calma. Esa es mi pregunta y le agradezco. A ti, Gisela, querida, un beso para ti y para tu hermana. Estamos hablando precisamente de cuidados paliativos y el dolor es un tema, un tópico importante dentro de esto. Estate pendiente del comentario del doctor Parodi. Bueno, yo creo que habría que hacer todo lo que la medicina
tiene a su alcance para que ella no tenga o tenga el mínimo dolor posible, ¿no? Ella probablemente sea candidata a actuar con terapia física. Generalmente las personas que tienen cifosis muy severa... ¿Puedes explicar brevemente lo que es cifosis para que la columna la tienen como la carretera a la sierra, ¿no? Y está con una joroba... Así es. ¿No? Y torcidos, ¿no? Entonces la cifoescoliosis va junto. Y eso duele... Duele. Bastante. Y duele generalmente porque los músculos de la espalda tienen que estar tratando de estirar y compensar. Entonces a veces no es tanto lo que duele son los huesos, sino los músculos. Por eso me pasa el dolor y después de estar mucho rato parado me comienza a doler. Entonces ahí hay alternativas no farmacológicas, fortalecimiento de músculos de la espalda, punción seca y después usar, si se necesita usar un derivado de morfina, se puede usar y eso ahora hay en parches inclusive, o sea, se puede manejar bastante bien y sobre todo explicarle a su hermana, si su capacidad mental lo permite, por qué le duele y qué le duele. El saber por qué me duele y qué es lo que me duele y qué debo hacer para manejar mi síntoma cuando me duele, hace que la percepción del dolor sea menor. Porque al final el dolor es un sentimiento, una percepción subjetiva. Pero si yo siento dolor y además tengo miedo de que me vaya a dar algo terrible, esto es terrible, ¿no? ¿Cómo manejamos los cuidados paliativos desde la perspectiva de los cuidadores, de la familia, de la persona que está casi las 24 horas del día con el paciente que necesita cuidados paliativos? Mira, lo ideal es que se pueda considerar lo que se llama el modelo de equipo transdisciplinario, ¿no? La persona en el centro de los cuidados y como parte del equipo el mismo cuidador. O sea, el mismo cuidador tiene que estar con capacitación, con asesoría para manejar y vivir con condiciones crónicas de salud en cualquiera que sean sus estadios. Entonces ahí él debe saber qué hacer cuando viene tal situación, qué hacer cuando debe hacer tal situación, cuándo llamar. Entonces ese tipo de cosas, inclusive mira, cuando ya una persona está en el final de sus días terrenales, uno de los momentos de más angustia son dos los síntomas más frecuentes. Uno, cuando suena, que se llaman los estertores por mortem. Así es. Esos no molestan a la persona, o pre-mortem, perdón, a la persona, sino angustian mucho al cuidador. Entorno. Así es. Es como cuando el bebito le ronca el pecho. Exacto. Angustia Entonces, mucho a los padres, pero a los pediatras no. Se tiene que explicar que es un proceso que se puede mejorar, pero que a la persona que está ahí no le molesta. Entonces, más tranquilos. Segunda cosa que angustia mucho es si ya se murió. Si la persona ha fallecido o no ha fallecido. Entonces también tendría que, dado el momento, indicar un poco cómo es la situación, qué hacer en el proceso. En fin, la verdad es que los cuidados son a la familia en general, ¿no? Te voy a hacer una pregunta final, a grosso modo en todo caso si no tienes las cifras, pero ¿cuánto podría llegar a ser la inversión en dinero per cápita, per paciente, para tener cuidados paliativos ideales? En el Perú no lo sé. En el mundo, o sea, no, tampoco lo sé. Ideal? Lo único que te puedo decir es que lo que inviertas es costo efectivo. Es costo efectivo. Exacto. Cualquier cosa que se haga para mejorar los cuidados paliativos no solamente son eficientes para los servicios, o sea, vale la pena invertir en eso, porque no solamente se va a ahorrar dinero, sino que le van a dar bienestar a la persona, probablemente los servicios van a funcionar mejor, y además vas a ahorrar días de hospitalización y probablemente también prolongar la vida de aquella persona. O sea que aquí no es cuestión tanto de costos, que son importantes, sino que lo que inviertas va a ser rentable. ¿Qué país lleva el número 1 en cuidados paliativos actualmente? Bueno, los países nórdicos, Europa, están mejor. Estados Unidos tiene inclusive hospitales de cuidados paliativos, ¿no? Que son diferentes estancias y niveles y modelos, ¿no? Interesante eso. Bueno, ya tenemos ahí una obligación más como ciudadanos, ¿no? Sí, pues, ya nos tocará algún día. Pagar impuestos para poder mejorar este acceso a esta salud. Lo que hagamos ahora nos va a servir después a nosotros, ¿no? Gracias, Pepe Pancho. Ha sido el doctor José Francisco Parodi, médico geriatra, hablando sobre cuidados paliativos en la tercera edad.